Derlis López. Se mueve el balón, ya está en marcha. 12 de octubre, Guaraní, aquí en Itaúba. Dionisio Pérez le va a pegar de zurda, le pegó. Pasó cerquita el remate del loco. Giró y remató de zurda, esquinado el disparo. Silva va a levantar el centro, se desvía la pelota. Balón para Núñez, engancha Núñez. Deja correr Benítez y rechaza por un costado. La pelota pasó cerca de la línea de sentencia del arco que defiende Denis Vázquez. Abierto se muestra Benítez, va a cruzar Marcelo, quiere estar por el área, viene el centro, pelota para Cáceres. No cerró Cáceres, el Piru pone en juego la pelota. Va a buscar el arco, Contreras. Allí está para rematar de zurda, disparó, travesaño, rebote. No puede cerrar Benítez, persiste el peligro. Qué buen remate metió el Piru, el travesaño se sigue moviendo, se salvó el 12 de octubre. Se mete por el medio, pase para Marcelo, va a girar, va a rematar Marcelo. González remató, poste, travesaño. En el vértice y pegó el remate de González, tenía destino de red, se salva el 12 de octubre, la pelota para Camacho, persiste el peligro, avanza Guaraní, pelota para Walter, deja para el Mudo, le va a pegar, le pegó González. ¡Gol de Guaraní! Marcelo González tuvo nomás su revancha, la misma jugada. Fue el travesaño, el rebote. Trabajó muy bien Valdés, jugó para Walter. La pelota para Camacho, centro para atrás. Y llegó hasta Marcelito González. Sí, controló Valdés, pero le quedó la pelota a Marcelo de zurda. Rompe el 0 sobre 35 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Terminó el partido, fue victoria de Legendario. Ganó Guaraní 1-0 con el gol de Marcelo González. La figura Mudo Valdés, el destacado Loco Pérez.